sino cómo va a desarrollar los conocimientos que tiene previamente. Exactamente. ¿No? Bueno, no sé, sí, tal vez yo me estoy alucinando mucho ahorita con lo que están comentando todos. Y creo que tal vez hasta pudo haber sido inclusive uno de los puntos principales antes de hablar netamente de Lovecraft, es hablar de cómo ha evolucionado la literatura del miedo. Cómo, es que me lo mencionas, hay facetas, ¿no? Hay momentos en los que el mito de la religión, hablemos de diablitos, era lo que imperaba, ¿no? Era lo que todos decían en la provincia, en la leyenda, en el libro, que bueno, aquí puedo ver algunos filmes cada una de esas leyendas. Pero llega un punto en el que tú como ser social pues ya dejas de espantarte de eso, ¿no? Sí, ¿y ahora qué? Ah, pues ahí te van las brujas. Pero también va dirigido a un grupo. Que a todos nos espantan, digo, yo como niño sí recuerdo que chico, ay, la bruja, ay, la momia. Pero ya llega un punto en ¿y qué? Ya lo domino, ya ahora sí, ya no me espanto. ¿Qué más hay? Obviamente históricamente pues, estuvo eso, la ciencia ficción, actualmente, digo, posteriormente llega Lovecraft, obviamente, y actualmente ¿cuál es el terror que hay? O sea, sí es un terror influenciado por Lovecraft, obviamente, pero pues, por ejemplo, ahorita yo veo que está muy de moda hablar de terror y es hablar de zombies. ¿Qué relación hay con Lovecraft de los zombies? Está ese racismo, está ese miedo al ser que está a mi lado, ese temor o ese repudio a la persona que se puede cruzar en mi camino. ¿Qué tanta influencia hay? Digo, sabemos que Lovecraft como literato escribió para ganar, para simplemente en cuestión de ego demostrar que era, y actualmente todos lo hemos consumido. Lovecraft es tan común que no nos damos cuenta que lo tenemos hasta en la sopa, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos al cine y le quitas a alguien todo lo que es depende? Es una idea de Lovecraft de alguien, ¿no? Sí, claro. Todo pasajero, de sí, la cosa que cayó, te lo estás comprando. Pero ¿qué es lo que está pasando también? Cómo Lovecraft se me hace muy curioso cómo se está adaptando, al igual que otros mitos. Digo, el vampiro, yo recuerdo mucho el Nosferatu, ¿no? Que era un vampiro acá, era gandalla, no era romántico, no era ni homosexual, ni brilloso, como luego lo pintaron, era gandalla. Sí, claro. Luego ya vino un Drácula, que también es un gandalla, no es el romántico de la película. Hay diferencia, no es lo mismo la película al libro. Digo, y las dos son muy buenas, a mí me gusta mucho Stoker, la película, pero el libro es muy distinto, y hay una evolución. Y aquí lo que yo veo es que Lovecraft también evoluciona, ya lo vemos en estas nuevas corrientes de terror que hay actualmente, ¿no? Digo, tal vez me dirán, es que la está jalando, se quiere salir mucho del tema, pero no, pero es que Lovecraft es un universo que también cambia, se amolda y continúa y se va adaptando, y actualmente se continúa adaptando. ¿Cuál es la magia que tiene Lovecraft? Que lo vemos en series desde The Walking Dead, bajo ese concepto del miedo a lo que hay alrededor. Hay programas como lo que fueron los Expedientes Secretos X que tomaban a Lovecraft también para poder hacer capítulos. Sí. Si no eran al 100%, tenían esa influencia. Hasta ya hay caricaturas, digo, ya para estas nuevas generaciones infantiles, donde también se toman ciertos conceptos. Digo, ya tu hijo, ¿dónde no lo vemos? Hay hasta peluches, ¿no? Y los memes. Peluches, playeras, memes, caricaturas. Para mí fue fascinante, y quiero ver a mis compañeros me va a odiar, porque para mí de chico fue bello y hermoso, y cuando Cthulhu hace su aparición en los cazafantasmas. Perdió, de modo, lo siento. Digo, se puso la tecnología, claro. Qué sé yo. Pero era curioso porque, aparte, si tú analizas en la serie, independientemente de todo, era una serie que te manejaba un montón de mitos. Si tú estás clavado en lo que es la mitología, lo metías y decías, no, esto no es para niños. Y tocaron a Cthulhu y no, te duele, pero tenían que perder, o sea, no pero sé. Sí, pero sí que como Lovecraft va evolucionando, aunque el terror por sí solo y el miedo y los conceptos de miedo evolucionan, Lovecraft se ha sabido adaptar, o lo hemos sabido adaptar. Más bien es eso. Más que nada, ¿no? Más bien es eso, es que, no sé, esto me remite a un debate que se gestó entre Borges y Lovecraft, o sea, ese es el rollo bueno. Borges, vamos a tener 2 sesiones hablando de ahora sí que los resultados Lovecraftianos de la época contemporánea. Sí. No te lo voy a dejar. Es para que se vayan picando. Pero bueno, ¿no? No, esto es una cosa que ya se había gestado desde tiempos de Lovecraft.
Cuando Lovecraft comienza a hacerse más popular, el monstruo Borges, devorador de libros, lo consume con pasión, ¿no? Y desarrolla una crítica. Él se da cuenta que Lovecraft es fácil de hacer. Él lo dice en una carta explicando que a Lovecraft cualquiera lo escribe. Y quizá tuvo razón porque hasta aquí ya sacó sus libros, ¿no? Pero creo que lo verdaderamente rescatable de esa crítica, lejos de que Borges no se sentía cercano a la literatura de Lovecraft, era que él veía que era complicado hacer evolucionar su obra. O sea, ¿qué hacer después de un personaje que te habla de seres cósmicos que no puedes conocer y que se te van a acercar eventualmente contigo y que no conoces? Es difícil volver a desarrollar una narrativa después de eso. Su crítica apunta más bien a eso. El círculo de Cthulhu él lo vio muy bien. Tenía que caer. Y tenía que caer porque un verdadero cuento de horror cósmico serán 2 o 3, pero es una idea que no se puede explotar por la unicidad que esta misma posee. Diferente de los relatos sobre brujas, hombres lobo y estas cosas, sí es una cosa reproducible. Y es reproducible porque está en el orden de este horror terreno, pero no en el orden del horror de Lovecraft. El horror a lo desconocido. Lo desconocido para el ser humano serán pocas cosas. Ajá. Pero inclusive cuando tú lees un vampiro, una bruja, es desconocido. Porque tú le estás, tal vez físicamente lo ves, pero tú le estás tratando a ese personaje de detalles que tú no tienes. Llámese inmortalidad. No conoces el concepto de la inmortalidad. Llámese no sé, pero ahí está. Sí, acabas de decir algo importante. No, es que sí, justamente es lo que estábamos platicando la otra vez, de que hace énfasis Lovecraft en que, ok, nos van a invadir, somos una miseria y sin embargo hay algo que se rescata, ¿no? Que es lo que vamos a hablar la siguiente sesión, que es como la filosofía que puede generar el ser humano. Exacto. Y es esa situación de que, ok, tal vez jamás hemos experimentado la inmortalidad, pero la hemos descrito, hemos generado historia a base de conceptos que jamás hemos vivido. Y eso es lo que el mismo detalle, ¿no? Te da miedo la muerte porque no la conoces. Pero y te la pueden adornar de 20 maneras, pero finalmente te va a dar miedo. Es que el punto es sencillo. Al hombre lobo le das una barra de plata y mira, se va. Al vampiro le clavas una estaca y se va. Si Cthulhu se te aparece, o sea, la gente se vuelve loca. Incluso en el propio cuento se elucida. Nyarlathotep, Azathoth y todos estos personajes son seres que nos sobrepasan en todo sentido. O sea, por ejemplo, ese es uno. Y por ejemplo, el vampiro eventualmente fue un ser humano. Eventualmente lo fue. El fantasma también. El fantasma también, o sea, de alguna manera hay una cercanía semiótica, ya para empezar a meter términos de psicoanálisis, entre eso otro y nosotros. Ya esa barrera se difumina cuando comenzamos a hablar de vampiros, hombres lobo. Pero cuando comenzamos a hablar de un ser que de entrada no puede ser descrito, ya se rompe una barrera, se hace una barrera abisal. Ya es diferente el otro de mí, y ese otro es tan desconocido que no puedo ni siquiera describirlo. Por eso es que el vampiro es un personaje de horror, de terror más bien, para ya comenzar a articular conceptos. Pero Cthulhu y sus compañeros son seres de horror. Son seres de horror porque son desconocidos en todo sentido. Pero más bien iba yo por ahí. Pero porque aquí caemos en un contexto de evolución de personajes y de temática. Porque también en un principio el vampiro pues, no se podía quitar. Se lo podías contener si bien te iba. Claro. El fantasma era lo mismo. Llegaron los bueno, detalles que decían que no lo podías detener, tal vez contener. Y es el mismo concepto que maneja el otro. No lo puedes detener, tal vez lo contiene porque sí.
había la estatuita, estaba el escrito, y ya ha estado dentro de la literatura extendida de Lovecraft, donde se aventaban como follar, que es lo que yo no entiendo, porque se nos ponen las palabras, pero se aventaban la oración y ya cerraban la puerta, ¿no? Entonces contenían, pero, perdón, la evolución del personaje es la misma que están teniendo esos personajes que fueron base mítica del terror. Ahorita lo contendemos, ya después lo vamos a ir viendo cómo lo matan. Por eso te comentaba cómo están adaptando actualmente el concepto de Lovecraft. Tal vez tú dirías en un principio, pues al alguien no lo matan, ¿no? O sea, es un texto que no sabes ni cuándo te toca, no come, tiene ácido en las venas, o sea, es como la peor novia que has tenido, y sin embargo, llega un momento en el que ya sabes cómo matarlo. Obviamente hay una evolución del personaje, en este caso es lo que está pasando con Lovecraft. Sí te está manejando. Mi historia es esta, en cómo van a evolucionar las generaciones posteriores a Lovecraft, los nuevos escritores, las nuevas generaciones. Sí, pero esto ya lo vamos a ir aterrizando. ¿Por qué? Porque tal vez para mí actualmente ya no es extraño hablarte de una entidad extraterrestre o de otra dimensión. Sí, por supuesto. Ya habrá bases que te permiten. Y es que es justamente lo que permite la ciencia ficción. O sea, justamente el desarrollo de la ciencia ficción, cómo va desarrollándose la tecnología. Okay. Quiero dominar. O sea, es como lo que pasa primero con Julio Verne. Julio Verne no fue el primero de ciencia ficción, eso ya está más que dicho, pero fue el más conocido, prolífero, ¿no? Entonces, él hablaba de los viajes a la luna y todo eso. Entonces, cuando se supera y se llega a ese punto, la ciencia ficción tiene que superar la tecnología actual. O sea, vamos a seguir la línea. Ajá, o sea, va a seguir la línea. Ah, llevamos este avance, entonces podemos llegar a este punto. Más adelante esperemos si nos acompaña, vamos a hablar, por ejemplo, de las nuevas propuestas de la ciencia ficción, por ejemplo, como la serie de Netflix Altered Carbon, y hablando del tema del transhumanismo. Entonces, ese es el siguiente tema. Porque ya podemos aprender con chips. Ya, ahorita eso ya lo están investigando, ya están más a la puerta de que yo quiero aprender todo lo de Lovecraft, nos van a meter todos los escritos, los documentos en un chip en la cabeza. Claro. Ya lo de platicar y lo de leer va a quedar obsoleto. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que son los cambios de cuerpo de conciencia. Que eso también lo estaba viendo Lovecraft, ¿no? Sí, o sea, estos cambios de tiempo, estos cambios de conciencia, es de que, ok, tú puedes cambiar de conciencia a otra. O sea, tú puedes viajar a través del tiempo, puedes ser inmortal a través de los viajes de conciencia. ¿No? Entonces yo creo que es lo que permite la ciencia ficción, esta evolución de personajes y en base a lo que podría ser, o lo que podría ser justamente el desarrollo humano real. Claro. ¿No? O sea, pero yo creo que Lovecraft todavía se puede mantener un poco lejos de esa línea, porque justamente está lejos como de la parte humana. Ellos no están bajo el rigor de que yo puedo generar el fantasma cuando me muera, o el vampiro se puede generar cuando otro me muerda. Ellos son autónomos de la situación humana, creo que es lo que mencionaba, que eso era el horror, ¿no? O sea, porque justamente yo creo que lo que te molesta justamente ese capítulo es cómo van a contener toda esa situación que acaba de surgir, ¿no? De lo que era del Cthulhu, en el capítulo. ¿Cómo eso va a ser posible? O sea, entonces es como que ellos buscaron una propuesta para que justamente los cazafantasmas siempre ganasen, pero la idea de Cthulhu y de todas estas líneas es de que ellos van a venir cuando ellos quieran y ellos nos van a matar cuando ellos quieran. Nosotros o sea, por más que existen los cultos, que es lo que también yo creo que es la crítica, porque Lovecraft era un crítico de la religión. Dice, la ciencia mata religión, se acabó. Entonces, él en sus escritos mencionaba de que tú le puedes dar sacrificios a Dagon, tú puedes, literal, ellos se pueden matar y eso no va a detener su ira, eso no va a detener el proceso que ellos tienen planeado para la Tierra. No sé, yo quiero como bastantes cosas. La primera que me viene es la situación de los aliens. No sé, ya basta de criticar al cine, ya voy a ponerme de soñado. Por ejemplo, la única obra de cine que